Bueno, ya estamos cerca de los 40 participantes. Es un gusto realmente tener esta actividad de coordinador en este primer encuentro. Recuerden que son 3. En este primero, como decía Carlos, van a participar Elisa Pastoriza y Melina Piglia, con los comentarios de Ana Biasone. Voy a hacer en este primer webinar el apogeo de la ciudad de todos, que yo diría de la ciudad turística más importante de la Argentina, sin absolutamente ninguna duda, con todas las denominaciones que ha tenido en el tiempo. Y quiero recordarles que son en un principio un ciclo de 3 conferencias. La que sigue va a ser el 3 de octubre, entre dictaduras y democracias. No me voy a extender en los contenidos de cada una. El 8 de noviembre tendremos el trabajo en la ciudad turística, que será la tercera. Y hoy este humilde grupo de académicas diría yo, porque son mayoría absoluta, hemos decidido cerrar el año con una presentación exitosa que hizo Ana Biasone junto a un equipo de la carrera de turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata, que es el Plan Integrado de Turismo. Es un sostén realmente, estamos hablando de turismo sostenible. Ha sido un éxito la presentación en el Colegio de Martilleros, así que Ana va a ser acompañada por otra académica, por eso que les digo de la mayoría absoluta, Silvia Cerchiara, y hoy rápidamente le proponemos a la academia cerrar este ciclo de 3 más 1 para tener un 2024 completo desde Mar del Plata, así que va a ser un gusto continuar con esta actividad. Si a ustedes les parece bien, yo les voy a presentar directamente a las 3 para no interrumpirlas después, porque va a comenzar Elisa, va a seguir Melina y por supuesto la comentarista va a ser Ana Biasone. ¿Perdón? ¿Qué dije? Nada, seguí nomás. No, a lo mejor hay algún micrófono abierto. Bueno, es una precaución que tenemos que tomar. Elisa Pastoriza, todos la conocemos, pero como en este Zoom hay participantes que no han estado en otras presentaciones, les quiero recordar que Elisa es magíster artis en historia, es profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora en el Centro de Estudios Históricos, por supuesto siempre en la Facultad de Humanidades, donde se ha desempeñado como profesora titular. Es académica de número en la Academia Argentina del Turismo y académica correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Ha publicado como autora La conquista de las vacaciones, una breve historia del turismo en la Argentina, 2011, y con Juan Carlos Torre, Mar del Plata, un sueño de los argentinos, en el 2019. Actualmente Elisa se desempeña como directora de la colección de ensayos turísticos y históricos Mar del Plata, Entre el Mar y la Pampa. Melina Piglia, también historiadora, es profesora de Historia Económica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, nada menos que Historia Económica, así que Melina de por medio con un gran trabajo y una gran tarea. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, por todos conocidos. Ha desarrollado su trabajo de investigación sobre las prácticas, infraestructuras y políticas de turismo y transporte, automovilidad y transporte aerocomercial. Y por supuesto, Melina es académica de número de la Academia Argentina del Turismo. Y me queda Ana Biasone. Querida amiga, ¿hay algún micrófono abierto? Sugiero que lo cierren. Ana María Biasone, licenciada en Turismo por... Ana entonces es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Gestión de la Comunicación en las organizaciones Universidad Austral, directora de la carrera de posgrado, maestría en Desarrollo Turístico Sostenible en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, titular del Tribunal de Ética del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires, ardua tarea le va a tocar ahora, presidenta, no ahora
sino en los tiempos que vienen, presidenta de la Asociación de Amigos de la Casa sobre el Arroyo, algo emblemático para Mar del Plata, y este año ha sido incorporada como miembro de número de la Academia Argentina del Turismo. Elisa, todo tuyo. Bueno, parece que voy a empezar yo, Norberto. Primero, darles las gracias, Norberto, por la presentación, Carlos, como siempre, y a todos los miembros de la Academia Argentina de Turismo, primero por haber dado este espacio a Mar del Plata y a los festejos por sus 150 años de vida, y después también por permitirnos a todos los académicos marplatenses participar de estos momentos. Bueno, yo dije que voy a empezar porque este libro es una inmersión en la historia de la ciudad que, como bien han dicho tanto Carlos como Norberto, es la marca turística por excelencia en el imaginario de los argentinos. Y que desde esa mirada aborda las transformaciones de ese territorio que en sus orígenes basaba su economía en la actividad saladeril, hasta convertirse en los años 60, después de haber transitado varias etapas, en el centro turístico masivo que todos identificamos. La obra es una compilación de varios autores, y para este ciclo de la Academia Argentina de Turismo se han elegido los capítulos que abordan temáticas relacionadas con la actividad, porque los especialistas, los autores, se centran en este periodo que en realidad es un periodo poco estudiado y es relevante en la historia de la ciudad, y en cada capítulo la mirada se detiene en cuestiones centrales para entender justamente esa transformación del destino turístico, desde las políticas públicas desarrolladas durante esa década para fortalecer el turismo, el desarrollo inmobiliario en la ciudad y el auge de la propiedad horizontal, pasando por el trabajo de sectores vinculados a la actividad turística, los empleados de casino, los empleados gastronómicos, es muy interesante, hasta la infraestructura disponible para que los turistas lleguen a las playas marplatenses. Bueno, todo esto sin dejar de lado cuestiones culturales como las artes visuales, y hasta tiene un capítulo dedicado a la mirada de los clásicos de la historieta argentina sobre Mar del Plata. Realmente una obra muy entretenida y un trabajo de investigación muy profundo. Pero en este encuentro, el primero, como dijo Norberto, van a ser 3, vamos a ocuparnos de 2 capítulos, principalmente cuyas autoras son Elisa y Melina. Primero, el nacimiento y desarrollo de este centro urbano hasta llegar a ser la ciudad de todos. Y ahí Elisa nos va a contar el porqué de esa denominación. Y el otro es el de la Mar del Plata Internacional, que desde el imaginario de una época transformó la infraestructura del destino turístico, y allí será Melina Piglia, nuestra relatora, nuestra conductora. Entonces, si me permiten, voy a iniciar con Elisa haciéndole una pregunta. En la obra se pone en crisis justamente ese concepto al que alude el título del libro, Mar del Plata, la ciudad de todos. ¿Por qué, Elisa? Bueno, en realidad, bueno, primero gracias por la invitación, por darle este lugar a Mar del Plata, en este año que son todos años de homenajes, y entonces es importante que la academia también esté a tono, digamos, con estas actividades y actos y toda una serie de cuestiones que se hacen en la ciudad, y que si bien el aniversario fue en febrero, todo el año se ha tomado como el año del aniversario. Estas problemáticas que señaló Ana son el conjunto de temas y variables que tomamos durante esta década, que es cierto, es una década todavía no tan estudiada respecto a la historia de la ciudad. Y es un momento clave, cuando es entonces que esta idea que nosotros hablamos de apogeo también tiene que ver con el cambio. En algunos momentos también
se ha mencionado apogeo y crisis. Apogeo porque maduran las tendencias y proyectos gestados en los años previos, cuando se amplían las potencialidades sociales de la ciudad, a la vez que se pone en crisis al final de la década y que había atravesado un momento o momentos bastante largos, podríamos decir, desde fines de los años de la década del 10, de la década del 20, ese carácter universal, como se llamó en la ciudad, o la Mar del Plata de todos, como también la apelaron las fuentes, es decir, los diarios, todos los que hablaban, digamos, o mencionaban a Mar del Plata. Es decir, ¿qué significa esto? Mar del Plata sufre justamente desde fines de los años 10, principios de los años de los 20, un proceso que hemos llamado de democratización social. Es decir, ese balneario que en su nacimiento fue un balneario de élite, un balneario que se lo ha llamado la Villa Balnearia, ese apelativo se lo puso justamente el arquitecto Cova, también se la ha llamado la Mar del Plata aristocrática, que bueno, que tuvo que ver con los sectores sociales que fundaron ese balneario, porque la fundación de la ciudad fue previa, y siempre aclaro que Mar del Plata no fue fundada como una ciudad turística. La idea o el proyecto del turismo fue posterior. Incluso estuvo más motorizado por los hijos de los llamados fundadores, Peralta Ramos y Pedro Luro, que fueron los que vieron la posibilidad de convertir el lugar también en un balneario. Es decir, además de la ciudad que se estaba gestando. Y este proceso de democratización social, ¿qué significó? Que todos los sectores sociales de la sociedad argentina se fueran sumando a el disfrute, el conocimiento de este balneario, y este balneario se fuera ampliando. Y para esto se conjugaron muchos factores, y justamente nosotros analizamos estos factores que maduran y que se expresan en toda su potencialidad en los años 60. Entonces, de ahí, digamos, esta idea de Mar del Plata de todos, donde justamente se van a conjugar el conjunto de los sectores sociales, es decir, clases altas, clases medias, trabajadores que empiezan y han comenzado a ingresar desde todo el proceso que se vivió durante el peronismo, y todos en un mismo, como muchas veces lo hemos escrito, en un mismo mar, en un mismo espacio, lo cual no significaba que no se dieran diferencias. Y esas diferencias se pueden ver en los distintos lugares que se van ocupando, los distintos espacios. Incluso en mi caso he estudiado bastante el uso de las playas, entonces cómo han sido los balnearios. Había balnearios que tenían, digamos, participaban ciertos sectores de élite y otros eran más populares. En este momento el balneario democrático por excelencia va a ser la playa Bristol. Playa Grande va a tener otro tono, y bueno, pero ese es el fenómeno, digamos, interesante que conjuga Mar del Plata en estos años, y que justamente a fines de los años 60, principios de los 70, comienza la deserción de algunos de estos sectores. Las clases altas
comienzan a mirar otros lugares. El polo, digamos, opositor más importante de Mar del Plata va a ser Punta del Este, pero también hay lugares en la Argentina que surgen como contrapunto de Mar del Plata, Pinamar, es decir, hay varios lugares. Y para el caso de los jóvenes, que en los años 60 son protagonistas muy importantes, no solamente en cuestiones que tienen que ver con Mar del Plata, sino en el país y en el mundo, es decir, como que hay un protagonismo de la juventud que todos los historiadores y estudiosos lo señalan. Los jóvenes también comienzan a mirar otros balnearios, fundamentalmente Villa Gesell. Es decir, que comienza un proceso de dispersión, de deserción de algunos de los componentes de ese mundo que caracterizamos como la Mar del Plata de todos. Bien, Elisa, me quedo con un concepto que has acuñado, inclusive sé que te han citado, que es este de la democratización social, la democratización del bienestar. Para que se haya producido esa democratización, hubo factores, obviamente, sociales, políticos, una época muy rica en ese sentido que generó esto. ¿Hay algo que quieras contarnos al respecto, que quieras profundizar? Bueno, en parte ya lo dije respecto a Mar del Plata. En realidad ese concepto que lo hemos trabajado con Juan Carlos Torres en un artículo que se llamó La democratización del bienestar, se refería a varios aspectos de la sociedad argentina, un proceso de acceso justamente de los sectores sociales a toda una serie de conquistas, y que Mar del Plata también lo planteamos como un bien a conquistar por las clases medias, por las clases trabajadoras. En el caso de Mar del Plata hay que señalar que ha sido muy importante, que bueno, también está escrito en este primer capítulo, donde yo hago como un panorama general, tocando varios aspectos, el aspecto económico, el aspecto político y social y cultural. Ha sido importante el factor, digamos, político del Partido Socialista en los años 20, que ellos fueron los primeros que plantearon el abrir al balneario, en democratizarlo. Es decir, el socialismo no se opuso a la existencia del balneario en las intendencias socialistas que hubo durante los años 20, sino que planteó que tenía que democratizarse, tenía que abrirse, había que generar políticas públicas para permitir que el conjunto de los argentinos conociera Mar del Plata. Y así se da este fenómeno de la creación de un balneario de carácter nacional y el más importante de la Argentina, ¿no? Que se asentó en una gran ciudad, porque también otra de las singularidades de si comparamos Mar del Plata con otros balnearios del mundo, es que fue un balneario que reposa sobre una gran ciudad, es decir, que posibilita el desarrollo de una gran ciudad, que no es el caso de Biarritz, de Deauville, es decir, de balnearios que fueron modelo para la creación de Mar del Plata. Bien. Ana, ¿te puedo hacer un complemento a lo que dijo Elisa con mucha claridad? Que hay un fenómeno post-pandemia que si no después, si lo dejamos para el final, va a perder un poco de sentido. Mar del Plata, desde el punto de vista
del crecimiento y el turismo joven ha superado holgadamente a Villa Gesell. Y tiene sus explicaciones. Los jóvenes encontraron en Mar del Plata una ciudad con muy buenos recursos de alojamiento, de gastronomía, de noche, y sus padres también han encontrado en Mar del Plata una facilidad en cuanto a conectividad, salud y otros recursos que la diferencian. Y las ciudades, convengamos, que compiten entre sí por la captación de más visitantes. Y esta es una noticia que realmente se ha trabajado mucho desde el ente de turismo, que políticamente ha habido una acción, y es realmente importante el flujo de jóvenes que han llegado post pandemia a Mar del Plata y que siguen eligiendo ahora a la ciudad para pasar sus vacaciones. Quería hacer este complemento porque en números y en términos económicos es importante desde el punto de vista de la ocupación. Perdón, Elisa, que te incorporé este tema, pero es lo que está ocurriendo cuando los que estamos en los números vemos lo que está pasando con este segmento de mercado importante. Sí, bueno, nosotros lo llamamos la vuelta de los jóvenes. Exactamente, y convergen muchos factores para eso. Y ahora, si me permiten, le quiero hacer una pregunta a Melina. Ella habla de algo muy interesante y me gustaría que nos cuente cuáles son los entretelones de esa cuestión aspiracional, ese sueño de la Mar del Plata internacional por parte de algunos actores locales y también que obedece a un contexto. ¿Qué nos podés contar al respecto, Melina? Enganchando un poco con lo que... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Enganchando un poquito con lo que venía contando Elisa, en este momento de apogeo de la ciudad, lo que tenemos es una expansión del turismo nacional en general, es en particular una expansión del turismo marplatense, un crecimiento de la población de Mar del Plata y de su mancha urbana. Un contexto que desde mediados de los 60 y hasta la crisis del petróleo es de expansión de la economía nacional, es una década dorada, no excesivamente brillante, pero comparada con el momento previo y con el posterior lo es, ¿no? Crece el PBI per cápita. Hay un proceso de acelerada movilidad social ascendente, de expansión del consumo de automóviles, ¿no? De la llegada de turistas en auto, en tren, en micros y también en avión. Y en ese marco de crecimiento, de multiplicación de la construcción de edificios, ¿no? Es este momento del boom de la Avenida Colón, de lo que vamos a escuchar en charlas más adelante. Y como vos contabas, hay un capítulo dedicado a este boom de la propiedad horizontal. En ese contexto en el que Mar del Plata parece la cuna absoluta del progreso, ¿no? Un lugar que no para de crecer, anuncios la Mar del Plata es la ciudad en la que se construye más en el mundo, ¿no? La grandilocuencia. Los locales empiezan a soñar con la posibilidad de que Mar del Plata sea un destino de turismo internacional, ¿no? Sea Niza, ya no Biarritz. No Biarritz, una gran ciudad y un destino de turismo internacional. ¿En qué contexto? En el contexto en que esos destinos, como Niza, se están convirtiendo en destinos de turismo internacional masivo de sol y playa, ¿no? En el momento del boom de la aviación, en el contexto de, además, de esperanza ya no nacional, ya no locales solamente, sino nacionales, y de las usinas de pensamiento internacional, que el turismo puede convertirse en una fuente de divisas, en una fuente que destrabe el desarrollo de los países de la periferia. Entonces, en ese juego, Mar del Plata va a empezar a demandar una infraestructura que permita el turismo nacional. Y van a cargar las tintas en la idea del aeropuerto, es un poco lo que yo abordé en ese capítulo junto con Camila Luna, es un capítulo que escribimos en conjunto. ¿No? Empiezan a peticionar a las autoridades, primero civiles y después del golpe de Estado del 66 militares, para que transformen ese aeropuerto, que es un aeropuerto chiquito, que no puede recibir jets, en un aeropuerto internacional que pueda recibir, en los deseos de los locales,
vuelos que vengan directo de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con la enorme carga que tenía y tiene, ¿no? Para mí hay un paralelo entre eso y la idea de la terminal de cruceros, ¿no? La enorme carga que tiene la infraestructura como un lugar donde se cifran las esperanzas de progreso, ¿no? La gente no viene exclusivamente porque no tenemos un aeropuerto internacional en Mar del Plata. Si lo tuviéramos, nos llenaríamos de turistas internacionales y la puerta de entrada a Sudamérica sería Mar del Plata, ¿no? Y ese es el argumento, y es un argumento que no es solo que, digamos, los locales son muy activos, organizan una comisión pro aeropuerto, en la que están alineadas todas las fuerzas vivas, se reúnen con el gobernador, después se reúnen con el otro gobernador, digamos, cuando cambian las tornas, hacen una transmisión desde Canal 8, un debate en vivo sobre el tema del aeropuerto. Digo, hay una actividad bastante frenética, intensa, febril. Muy febril, y a mí me parece muy interesante para pensar, ¿no? Estos imaginarios. Mar del Plata creía que, además de ser la Mar del Plata de todos los nacionales, también podía sumar otra capa más, que iban a ser los turistas internacionales, ¿no? También vinculado con el Festival de Cine, digo, algo de eso habían probado, un poquito de eso habían podido percibir, y había mucho, digamos, si uno mira los números de las llegadas en avión, de quiénes efectivamente venían a Mar del Plata, de cuánto turismo internacional tenía Argentina, y por supuesto, el hecho de que los destinos que estaban de moda de sol y playa en ese momento y que estuvieron de moda en las décadas siguientes son destinos de aguas cálidas, era poco probable que la cuestión fuera el aeropuerto. Pero hubo una insistencia enorme que no terminó de cuajar. De hecho, la provincia llega a comprar tierras para esa obra, o sea, se sube un poco ahí, pero es una obra muy cara que la nación finalmente no realiza, y lo que hay es una adaptación del aeropuerto local recién hacia finales de la década del 60, y exclusivamente porque va a haber un cambio en la flota de aerolíneas que va a virar toda a ser solo jets, y si no, Mar del Plata se va a quedar directamente sin aviones. Entonces van a arreglar un poco las cosas, no hacer el aeropuerto que querían hacer, que era cambiar completamente la pista, cambiar la orientación, hacerla muchísimo más larga. Terminan haciendo un emparche, digamos, como para que Mar del Plata siga teniendo servicio aéreo con aviones chicos y sin volverse ese sueño, digamos, del aeropuerto internacional, del destino internacional. Ese sueño vuelve a resurgir, no sé, alrededor de los Panamericanos, otra vez esta idea, ¿no? Antes de eso, en el Mundial 78, está de nuevo la idea de van a llegar turistas de todo el mundo. No, vuelve a aparecer cada tanto este deseo o este sueño de la Mar del Plata internacional. Bueno, interesantísimo, porque muchas de las cosas que has contado son casi desconocidas para la mayoría de nosotros. Todos esos entretelones, nosotros damos por hecho el aeropuerto de Mar del Plata, pero toda esa actividad tuvo que ver también la aparición en esos años, antes de los 60, pero digamos en los 60, de los organismos internacionales que orientaban, aconsejaban, sugerían que tenía que existir esta infraestructura. Sí, digamos, no tengo probado en las fuentes todo el caminito que llegaron, cómo esas ideas llegaron hasta la ciudad, pero ciertamente esas eran las ideas que usinas como la CEPAL y otros organismos internacionales estaban planteando para una serie de destinos latinoamericanos, ¿no? Y en relación con eso hay otras políticas públicas que se toman que están buscando estimular el turismo internacional, o sea, construcción de hoteles de 5 estrellas, con cierto financiamiento estatal, que es una época. Aunque en esa planificación Mar del Plata queda un poco afuera, ¿no? Porque no le permiten a Mar del Plata tener hoteles de 5 estrellas. Eso lo sabe mucho más Elisa. Si querés, Elisa, contarlo. Sí, por favor, contanos, Elisa, porque resulta muy interesante saber eso. Bueno, yo he trabajado bastante también el proceso de la hotelería en Mar del Plata, y en este momento se conjuga la hotelería privada, digamos, la hotelería sindical
y la residencia turística a través de todo el boom de los departamentos. O sea que la cuestión, digamos, del hospedaje, que sería lo completo, es bastante, y también la hotelería estatal. No nos olvidemos del hotel provincial, que en cierta manera reemplazó al otro gran hotel de la primera época, que fue el Bristol Hotel, ¿no? Es decir, la villa balnearia se inauguró con un gran hotel, que era el hotel, la representación del hotel, digamos, de fin de siglo. Luego es el hotel provincial, que es un hotel estatal muy importante y cuya historia también no está hecha y es muy interesante. La cuestión de la hotelería sindical cada vez va tomando más cuerpo en Mar del Plata. Es decir, no tiene el desarrollo durante el primer peronismo, que es cuando surge, que tiene en Córdoba. Pero Mar del Plata es un objetivo muy importante de desarrollo de hotelería sindical. Y en los años 60 comienza, digamos, un desarrollo que se va a precipitar a fines de los 60, paradojalmente cuando se produce el golpe de Onganía. Ahí se llega a un acuerdo, digamos, con dirigencia sindical que tenía, digamos, sus acuerdos con este gobierno, y Mar del Plata y Córdoba hay un acuerdo en ese sentido, hay decretos, no se permite que haya hoteles de 5 estrellas, donde también incide en ciertas limitaciones a esta, digamos, a este carácter internacional. Claro, es una contradicción. Claro, bueno, es parte también de nuestra historia política, ¿no? Entonces, y social. Y entonces, el desarrollo de la hotelería sindical, sobre todo en los años 70, va a ser muy importante. Es decir, de 5 hoteles sindicales que hay en 1955, en los años 60 tenemos 9, y 9 veces más en los 70. Y ahí se produce un hito en la hotelería sindical, que es cuando el gremio de la UOM, o sea, metalúrgicos, que era el gremio más importante en ese momento, compra el Hotel Royal. Que el Hotel Royal era, después del Bristol, el hotel más de lujo de Mar del Plata. Y esa negociación la lleva a cabo Bandor y Lorenzo Miguel, que eran los dirigentes sindicales, digamos, importantes en ese momento. Es decir, esto también nos habla de que Mar del Plata, la importancia de Mar del Plata dentro de la Argentina, ¿no? Y de la cultura argentina. Impresionante, realmente esos datos que has aportado. Y después hay algo que a lo mejor les pregunto a las dos, porque este libro trae aparejada también una muestra fotográfica súper interesante que nos retrotrae a esa época, como dijo Melina, dorada, o por lo menos brillante, tenía brillitos, que es la revista Life y ese registro fotográfico que lleva adelante de la ciudad en esa época, y aparece en un número en el que el presidente Kennedy era la tapa de esa edición, y también había como una relación con la Alianza por el Progreso. Cuénteme un poco, ¿cómo combinamos todo esto? Mar del Plata en la revista Life, cerca de la imagen de Kennedy, y Alianza para el Progreso. Ahí dándoles un poquito de cuerda a los que estaban fantaseando que fuera un destino internacional, ¿no? Digo, en la revista Life dedicó un número a Mar del Plata, dedicó un número casi por la misma época a Río de Janeiro y a Acapulco, ¿no? Aparecía en esa línea interpretativa. Me parece que también tenía que
hay una cierta relación con estas usinas de pensamiento que prometían el progreso y el desarrollo a partir del turismo. La muestra de fotografías a la que te estás refiriendo, y que si me permiten puedo compartir un pequeñísimo PowerPoint que hicimos que hizo Lisa. Iba a decir hicimos, la verdad, Lisa, con fotografías y con el índice del libro. La muestra incluye estas fotografías de la revista Life, que son del año 58, y fotografías de una colección enorme de negativos que están en el Museo Histórico de Mar del Plata, Museo Barili, del fotógrafo Pupeto Mastropascua, que son realmente mis favoritas. Las muestras son maravillosas. Nosotros hicimos una selección y esa selección de fotografías junto con una selección de fotografías de esta colección de la revista Life están en una muestra itinerante, podemos decir ya, Elisa, porque está en su tercera localización. Estuvo en la Villa Victoria, estuvo en la biblioteca, en la librería de la Universidad de Mar del Plata, ahora está en la sede del gremio docente de la universidad, y vamos a ver para dónde va en septiembre. Y si quieren, entonces, creo que tengo permiso. Me parece perfecto, y mientras vos pones esto en pantalla, después si quieren hacer un cierre, porque vamos a dejar algunos minutos para preguntas, para alguna reflexión, ¿les parece bien? Así respetamos el horario que nos han asignado, el espacio de tiempo que nos han asignado. Muy bien. Ahí está. ¿Lo están pudiendo ver? Sí. Bueno, lo dejo un poquito. Esta es una parte. Y lo podés del poner índice. en modo presentación, tal vez, porque no lo tenemos. Está en modo presentación. A ver. Bueno. Pero bueno, si no, lo podemos ver está igual. En modo presentación, pero. Ahora, no, ahora se fue. Está en modo presentación. Bueno, no estoy pudiendo para ponerlo como tiene que estar. Bueno, los que tuvimos el placer de asistir a la presentación del libro en Villa Victoria, aquí en Mar del Plata, en el primer piso de la villa, se desplegaba esta muestra que realmente emociona, ¿eh? Tanto la obra de Pupeto como las imágenes de la revista Life e ilustran perfectamente todo lo que el libro transmite. Melina, no te preocupes, ponelo de la manera que bueno, se pueda. Si no estoy pudiendo ponerlo en modo presentación, no sé por qué. No te hagas problema, lo miramos igual. Lamentablemente. Vamos a ver entonces el índice. Bien. Se pueden ver que son varios artículos, varios capítulos. Por eso y pusimos el índice para que vean. Y son unos cuantos. Bueno, esta foto es maravillosa. Esta es maravillosa. A ver, cuéntenos. Hay algunas fotos que son estas son todas fotos de Pupeto. De Pupeto Mastropascua, esta también. Pueden ver la línea de la costa, ¿no? Con el provincial del casino. Esta es una de mis favoritas. Bueno, esta foto, que también es de Pupeto, habla de otro aspecto importante del veraneo, que era la vida nocturna, y que también fue muy atractivo para ese momento. Y bueno, hay varias fotos de lo que se llamaban las boates de Mar del Plata en ese entonces. Según cuenta mi padre, que trabajaba en el provincial como botones, el señor que está ahí bailando con la jovencita era un especie de bon vivant que se quedaba todo el verano, se instalaba toda la temporada en el hotel provincial. Interesantísimo. Aparte, bueno, la belleza de esa mujer parece modelada. Estas son ya fotografías esta es una fotografía de Life del año 58. Miren los toldos. Es impresionante. Playa Grande. Esto es Playa Grande. Y esta si no me equivoco, es el Liot. Claro. Esta es una de las fotografías de Pupeto. Como pueden ver,
están todavía los viejos hoteles que estaban ahí entre Cabo Corrientes y Varese, ¿no? y el Torreón, ¿no? En toda El esa Bellavista bahía. que había que pasar por debajo con el auto, era maravilloso eso. Y lo que nos parece fascinante de esta fotografía y de algunas otras de Pupeto es la capacidad de captar esta Mar del Plata de todos, porque como pueden ver ahí está la señora con los ruleros, hay unas jóvenes turistas tomando sol, un estudiante leyendo, ¿no? Hay una colección muy variopinta de personajes que hablan de esta Mar del Plata de todos. Estas son algunas de las fotografías que queríamos mostrarle, esta también. Bueno, Bella. maravillosa, con el Demetrio Elíades. Ya con el Demetrio Elíades, lo cual nos la ubica en los años 70. Esta sin el Demetrio Elíades es una fotografía, bueno, es otra vista igual. Con el Club Mar del Plata. Del 58. Y para cerrar, otra de las favoritas, una de Pupeto, que me parece preciosa. Qué lindo. Bueno, a los que están en Mar del Plata los invitamos a ver la muestra. Y en verano seguramente los que no están en Mar del Plata se van a estar enterando de el espacio donde va a estar, porque esta muestra va a estar exhibida todo el verano. Ya está pedida, ya nos la han pedido de varios lugares. Exactamente. ¿Quieren hacer un cierre con algo que haya quedado por decir y que les parezca importante, Elisa, Melina? Bueno, yo simplemente que este es un trabajo de investigación de muchos años, de un grupo y proyectos de investigación de nuestra universidad, la Universidad de Mar del Plata, y que consideramos que, es decir, cuando la academia nos dijo de hacer una propuesta para hacer un homenaje, digamos, a la ciudad, nos pareció interesante hablar de este libro, aunque solamente habla de una década, pero bueno, conjuga problemáticas que pueden mostrar la ciudad en varios de sus aspectos y en su historia. Yo querría rescatar como cierre que un poco lo que estaba diciendo Lisa. Esto es el producto de una serie de proyectos de investigación colectivos que venimos desarrollando hace muchos años, financiados por la Universidad de Mar del Plata, y este libro y esta muestra son producto de ese financiamiento de la universidad pública. Y editado por EUDEM, que es la editorial. Editado además por la universidad, por la editorial de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, Ana, allí además de de los pases... gestos, sí, perdón, estaba diciendo no. Iba a decir que llegan felicitaciones en el chat, llegan todas felicitaciones. Sí, Norberto. No, simplemente antes de pasar a las preguntas, y como tenemos también alguna concurrencia joven en este Zoom, y yo valoro y aprecio el trabajo de Melina y de Lisa de esta década en particular, también tenemos que tener en cuenta los cambios que se han producido en materia de hotelería sindical y estatal de Mar del Plata, que es muy importante que el hotel provincial hoy esté operado por una cadena internacional como lo es NH, que por ejemplo el Hotel Riviera de empleados de comercio esté operado por la cadena Álvarez Argüelles, que el sindicato UTCRA haya comprado el Hotel Sasso, y todos participan con la actividad privada en, por supuesto, la captación de visitantes de la ciudad y la importancia que tiene el EMTUR, el ente de turismo de Mar del Plata, que tiene un directorio que está conformado por las principales entidades vinculadas con la actividad turística en particular. En nuestro caso, algunos de ustedes saben que me ha tocado presidir nuevamente el Buró de Convenciones de Mar del Plata, y por supuesto volvemos a trabajar sobre un ítem que debiéramos defender todos, que es que Mar del Plata cuente con el centro de convenciones y predio ferial de la provincia de Buenos Aires, no de Mar del Plata, que en Mar del Plata se desarrolle el centro de convenciones y predio ferial, porque el turismo de reuniones es la garantía del visitante internacional. Hoy, los visitantes internacionales que llegan a Mar del Plata, en su gran mayoría, son aquellos que vienen a participar
de congresos, convenciones, actividades programadas, y esto es muy importante trabajarlo, por supuesto, desde todas las instituciones. Yo quería simplemente, Elisa, Melina, complementar un poco, porque la década que ustedes han trabajado y analizado es importantísimo y es la base de la realidad que hoy tenemos en Mar del Plata, que tenemos que seguir haciendo crecer y que tenemos que seguir haciendo desarrollar. Simplemente este fue el espíritu de este comentario adicional. Está muy bien. Norberto nos trae a la actualidad, a la realidad, a su tirada marketinera muy oportuna y complementa perfectamente lo que ha sido esta disertación. Les digo, no sé si ustedes están mirando el chat, pero son todas halagos, felicitaciones. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Carlos, ¿querés hacer un cierre o alguien de la academia? Yo tengo preguntas. Muy bien. En primer lugar, la publicación, ¿cómo está disponible para aquellos que lo quieran adquirir? Que me parece muy importante porque nos estamos refiriendo a una publicación en un primer encuentro que está formando parte de esa publicación. Esa es una pregunta. Melina, ¿querés poner el link, si sos tan amable, en el chat? Sí, ahora les pego el link. Está disponible para la descarga gratuita en formato virtual. Así que ahora les voy a... no está en papel, no está en papel. No. No está en papel, ni va a estar. A menos que hagamos una colecta, Carlos. No sabemos. Siempre puede cambiar. Bueno, primer punto. A mí me gusta más leer en papel, por eso lo digo. Segundo punto, y atendiendo a uno de mis aspectos del punto de vista turístico. Melina, vos hablaste de la internacionalización de Mar del Plata, más en el imaginario que quizás en las acciones específicas. Yo pregunto, porque acá surgió el tema de Life en otro momento relacionado con otros dos grandes centros turísticos que se desarrollaron en esa misma época, o por lo menos se internacionalizaron. Caso Acapulco se citó acá. Y yo cito en América del Sur. ¿Cuál era, si existía alguna relación, alguna idea, de Mar del Plata en relación, y cito a 4 o 5, Río de Janeiro, que también está citado en lo de Life, Punta del Este, si vamos a Ecuador es Esmeraldas, pero que no es importante. Chile tiene, pero también de aguas muy frías. Y bueno, pero refiriéndonos a América del Sur, porque después vamos más al norte y tenemos el Caribe o tenemos todos los desarrollos posteriores de la parte mexicana, salvo Acapulco. Incluso Acapulco acá, porque Acapulco, es decir, antes Acapulco fue un balneario muy importante. Inclusive en el estudio sobre Acapulco hay 4 etapas del Acapulco, según los que la disfrutaban o los que la querían disfrutar y según la oferta que tenían. Es una pregunta un poco internacional, porque con Elisa, perdón que te cito, hemos hablado mucho sobre la oferta de Mar del Plata en relación a la extensión de sus playas, en relación al modelo europeo de que las playas eran y son mucho más chicas de lo que la oferta de Mar del Plata tenía. Por supuesto, porque Biarritz también es aguas frías, es Atlántico. Mar del Plata también es Atlántico. El tema también, Chile, que son aguas frías. Perdón la pregunta que es bastante genérica, pero a ver si en el imaginario había alguna idea, Punta del Este posterior, a ver si había algo, y también no es mucha agua caliente, es una mezcla entre río y océano. Entonces, Río de Janeiro es diferente. A ver si alguien me puede orientar ante esta pregunta diversa que atiende, 1, a Mar del Plata en su extensión de playas, en su oferta de playas. 2, su comparación con otras playas de diferentes características de América del Sur y su comparación histórica con ese nombre que se le dio a Mar del Plata, la Biarritz, de la etapa del turismo de élite, vamos a decir. Contesto una parte, sí, otra parte sí. La puede contestar Melina. Y es referente a la cuestión esta de lo que marcó cuando se armó Mar del Plata. Mar del Plata se arma como balneario.
se arma con el modelo de balnearios de aguas frías, no con el modelo de balnearios de aguas calientes, digamos, que es lo que en ese momento estaba de moda. Es los lugares que nuestra clase alta concurría y conocía. Pero eso fue variando. Y un aspecto importante, es decir, los modelos fueron cambiando. Y un aspecto importante de la década del 60, que nosotros lo señalamos, imposible señalar todas las cuestiones acá, en este tiempo corto, digamos, es el cambio, el giro del modelo. Los modelos van a ser más lo norteamericano, que eso también tiene que ver con lo de Life, ¿no? Es decir, que Life mande un fotógrafo que bueno, se publicaron muy pocas, pero hay como 60 fotografías sobre el Mar del Plata en esa gira de Kessel, de Dimitri Kessel. Es decir, la moda de estos años es la moda de los gustos norteamericanos, de la cultura norteamericana. Es decir, que tiene una historia, digamos. Es decir, pues es una pregunta que yo siempre me hice. ¿Pero por qué Mar del Plata? Si es muy fría, las aguas son muy frías. Bueno, esa era las aguas, el sentido terapéutico, las aguas curativas del momento de los años 80 del siglo XIX. Todo eso se fue modificando en esos gustos, podemos decir, internacionales, y cambia el modelo. No sé, Melina, si vos querés agregar. Yo quería sumar ahí que la otra comparación, sobre todo con el caso de Punta del Este, es que Mar del Plata no es un destino favorable en ese momento a la segregación que ciertos sectores sociales están buscando. Va a haber una reacción frente a esta Mar del Plata de todos, a esta mezcla y una distinción social por un lado y de segregación territorial, estar en un lugar más exclusivo. Me parece que eso explica también parte, más exclusivo todo, tanto los jóvenes como los sectores más altos van a buscar un balneario solo para ellos. Y además después se van a poner de moda otras prácticas turísticas que buscan algo menos urbanizado, entonces también van a tener mejor suerte balnearios en los que uno puede estar en hojotas e ir caminando a todos lados, digamos, ¿no? Y con una naturaleza más presente. Entonces, esto que había sido una ventaja en Mar del Plata, y que de ahora vuelve a hacerlo, ¿no? Un poco lo que decía Norberto, ahora recupera como ventaja comparativa eso de ser una gran ciudad con un balneario, con playas y no solo un balneario. En esos años pasa a ser una desventaja, no para que venga gente, porque de hecho no para de venir gente y viene cada vez más gente, sino para que sigan viniendo estos sectores sociales altos, para que sigan viniendo los jóvenes que empiezan a irse a otros lugares. Melina, y hay que ver cómo está creciendo la construcción en Mar del Plata. Es notable. Y de alguna manera, las playas del sur son las que nos han permitido competir, no solo con Punta del Este, sino también con Cariló y con Pinamar. Y eso es bueno, porque es una oferta de una calidad más importante, donde hay un mercado que la busca, y Mar del Plata sigue teniendo la gran posibilidad de que va a encontrar alojamiento en todas las categorías, playas con diversas variedades en cuanto a servicios se refiere, y esto también sumado a la gastronomía que ha crecido de manera notable. Bueno, Mar del Plata tiene una oferta que es única en el país, y siendo a términos simples, es una ciudad para todos los presupuestos. O sea, creo que también este sacudón que nos dieron los jóvenes en las dos temporadas anteriores es valioso, y de alguna manera muestra que tenemos atributos que otros no tienen, ¿no? Totalmente, ventajas comparativas. Como decía Martín Esteco, y voy un poquito hacia atrás, Mar del Plata es una ciudad con mar.
pero es una ciudad. Esto es más turismo urbano que el turismo de sol y playa caribeño, eso no cabe ninguna duda. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Enrique Amadazzi, un gusto. Gracias, Ana. Con mucho respeto, estamos ante colegas académicas, historiadoras. Como saben, en los últimos tiempos estoy bastante interesado en la historia más reciente, digamos, ¿no? Los últimos 20 años. Me parece que hay un punto en la historia reciente de Mar del Plata que debería ser incluido en cualquier lectura longitudinal de cualquier destino, y especialmente en el caso de Mar del Plata, que es la lenta ruptura de la fuerte estacionalidad que tuvieron estos destinos de sol y playa, que a veces pasa desapercibido, excepto para los empresarios que se han beneficiado fuertemente de esta ruptura de la estacionalidad. Hay abundantes estadísticas sobre este fenómeno y sugiero poner un ojito sobre este aspecto tan interesante para el funcionamiento del turismo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y creo que esto abona un poco lo que estaba contando Norberto desde el buró, el turismo de reuniones, la oferta de una urbe que permite justamente en temporada baja hacer otro tipo de actividades, los fines de semana largo. Hay un montón de factores que convergen para esto. ¿Cómo, mi amor? La autovía. Ah, la autovía, por supuesto. Con Violeta Mertens, en un libro que en este momento está en prensa, que compiló el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en un capítulo que escribimos con Violeta, estuvimos analizando un poco esto, ¿no? Pensando de nuevo desde la infraestructura, qué pasa con el aeropuerto y las transformaciones del aeropuerto, y qué pasa con la autovía, y cómo eso conjugado con multiplicación de los fines de semana, con los cambios técnicos en los vehículos, con los cambios en la hotelería y en los servicios, en la oferta gastronómica, configuró un poco al menos un proceso de desestacionalización. Y no les cuento lo que sería Mar del Plata. A mirar este proceso. Sí, Melina, no les cuento lo que sería Mar del Plata si se resuelve el tráfico ferroviario. Explotamos. Eso es lo que le está faltando a Mar del Plata. Una inversión ferroviaria seria, no para hacer locuras. Con un tren que en 4 horas esté en Mar del Plata es suficiente. Y ahí les aseguro que la ciudad cambiaría y mucho, y mucho. Bueno, y ahí me permito... yo quiero decir una cosa, me permito decir algo. Ustedes van hacia el presente y yo sigo en los años 60. Yo permanezco en los 60. Y les digo algo respecto a lo que dijo Enrique. La ruptura de la estacionalidad, digamos, se empezó a dar también en esos años. Porque ya esos veraneos de 3 meses que venían, digamos, de la época anterior, comenzaron a desaparecer. Y uno de los cambios que se dan respecto a este tema es ese, ¿no? Como que las temporadas son más cortas, después se incorpora todo lo demás. Ya se habla de la cuestión de aprovechar los fines de semana, y que tiene que ver también con todos los cambios en la hotelería, va a ser una hotelería no tan de lujo, que tiene acceso a las clases medias, aparecen las pensiones, y también la cuestión de la Ruta 2, ¿no? Ahora hablamos de la autovía, pero la Ruta 2, que había sido inaugurada en el 38, permite que esa clase media venga en automóvil, toda la cuestión del proceso del automóvil. Y si uno ve los números, es más la gente, es decir, los visitantes que vienen en automóvil y en ómnibus que en tren. Ya en los años 60 se empiezan a ver esas modificaciones. Y me permito decir también que la segunda residencia influía, porque tener el departamentito, la clase media, no ya la mansión en los troncos, sino el departamentito para la familia, permitía con el auto llegar a la ciudad y realizar esos consumos, como decía el arquitecto Mantero, de domesticidad.
en lugar de estar en casa, estoy en un lugar más lindo, tengo el mar, compro en el supermercado y consumo de la misma manera que consumo en mi residencia habitual. Bueno, da para mucho. Mar del Plata siempre da para mucho. ¿Quién hace el cierre acá? A ver. Bueno, Ana, tenés una preguntita que habría que A ver. responder. A Que ver. dice, quería consultar desde qué año comenzó a ser un atractivo turístico la oferta teatral y cómo lo ven actualmente. Bien. Bueno, Elisa. Tenemos que venir a la actualidad, Elisa, no nos queda otra. No, pero en esos años ya es muy importante Sí. el teatro, y también que lo que es importantísimo es el cine. El cine, o sea, ¿cuáles son las actividades después de la playa? Porque no solamente era la playa, sino después de la playa. Y bueno, una es el teatro, otra es el casino, no El nos casino. olvidemos del casino. El casino. Y el casino explotó en esos años, y también la cuestión que, bueno, que también vive un proceso de democratización el casino, y la cuestión del cine. Es decir, no es casual que Mar del Plata se la haya elegido como el lugar del Festival de Cine y Festival Internacional, ¿no? Que el primero va a ser en 1954. Y que siga. Porque hay digamos, un gusto por ir al cine ya desde la primera época, desde la Rambla Francesa ya hay cines muy importantes, y se tenía también el hábito de el avant-première que se hacía en la temporada, es decir, antes de exponer las películas en Buenos Aires o en otras ciudades, se daban en Mar del Plata en la temporada. Me permito agregar algo del cine, perdón, Elisa. Los festivales internacionales del cine de la categoría del nuestro no pertenecen a los países, pertenecen a las ciudades. No nos olvidemos. Perdón, continúa porque Y por suerte sigue, ¿eh? Por eso y por digo, suerte es de sigue. la ciudad, no es el Festival de Cine de Argentina, es el Festival Internacional de Cine Clase A de Mar del Plata. Y después es todo el desarrollo del teatro, que es muy importante, como parte también de la temporada, del ocio, del encuentro cultural de los provincianos en Mar del Plata. Es decir, en Mar del Plata confluye gente de todo el país. Y ahora no nos olvidemos de la conectividad aérea que se reanuda en verano, con Tucumán, con Mendoza, bueno, Córdoba que se sigue volando, Rosario. Bueno, creo que todo esto suma, y yo, por ejemplo, sigo mucho al mercado tucumano, que vienen a Mar del Plata y no se pierden nada. No se pierden una obra de teatro, no se pierden un restaurante, ellos son los grandes consumidores de Mar del Plata. Ana, creo que estamos en el cierre más o menos ya, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, yo lo que quería era agradecerle muchísimo a Elisa, Melina y a Ana por esta gran tarea, y sobre todo, bueno, este libro que les recomiendo acceder porque es muy sencillo, bueno, la historia de Elisa y de Melina en este trabajo la conocemos ampliamente, y Ana, tu aporte en esta ida y vuelta creo que es lo que ha enriquecido también en esta reunión, porque a mí esto de las charlas prolongadas que después... No, me gusta esta dinámica, y por eso cuando los cuatro decidimos esta modalidad, compré inmediatamente, porque realmente esto le da vida al Zoom, es una dinámica realmente atractiva, es interesante, por eso los estaremos esperando el 3 de octubre para la próxima, que va a ser muy interesante, entre dictaduras y democracias, políticas públicas, modernidad, bueno, todo lo que tuvo que ver con el crecimiento en ese periodo también de Mar del Plata. Así que el 3 de octubre están todos invitados, llegaremos por los mismos medios, la academia, las redes y las convocatorias, y gracias a todos los que se han sumado por primera vez a este Zoom, que para nosotros es muy valioso, sobre todo docentes, estudiantes
de unidades académicas importantes, no solo de Mar del Plata, por supuesto de Buenos Aires. Veo también una participación de Chubut. No puedo ir leyendo todos los comentarios, pero sí alguien de Chubut que nos está acompañando, y creo que este es el camino que la academia tiene que transitar en materia de comunicación y contribución al medio.